Bueno es el Señor en todo tiempo, y a Él siempre demos las gracias y la gloria. Nuestro Dios merece todo de nosotros, y aún en su gracia y en su misericordia, nuestro buen Padre Celestial nos da todo lo que necesitamos. Él es fiel, Él es verdadero, Él no falla, Él está presente en todo momento. El Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo para que nuevamente tengamos comunión, Él hace siempre las cosas a favor de nosotros cuando nosotros creemos en Él, confiamos y descansamos. Amén, iglesia. Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga este tiempo de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por esta palabra y pedimos tu gracia y tu bondad, tu ayuda, Padre, para poder entenderla, Señor, y entender qué es lo que nos quieres hablar, Señor, en este momento, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, Padre, y Señor, aquel oyente que nos acompaña, Dios. Señor, te agradecemos por todo lo que haces y pedimos tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a ver, yo coloqué el título del mensaje, Buen Modelo. Y no estoy hablando de un modelo bueno, ¿cierto?, masculino, sino estoy hablando de una forma, un modelo, ¿cierto?, algo que está establecido y que tiene ciertas características. Entonces, que nos va a ayudar a poder mejorar, sea en la persona o sea cualquier otra área. Hay modelos que se usan para un calzado, hay modelos de ropas, hay personas que modelan, obviamente, ¿cierto? Hay modelos económicos. Usted va a ver muchas cosas que hablan de modelo. Y la palabra de Dios nos lleva en este tiempo a entender cuál es el buen modelo y qué es lo que nosotros necesitamos para tener ese buen modelo. Entonces, quiero invitarlo, ¿cierto, iglesia y querido oyente, a ver lo bueno de tener un buen modelo, ¿sí? Y un buen modelo trae bases buenas. Eso es algo bueno, ¿cierto? Un buen modelo trae bases. Y en Cristo Jesús serán buenas. Amén. Un buen modelo va a traer bases para, por ejemplo, para un gobierno. Es un modelo de gobierno, es una forma de gobierno que se está llevando a cabo, que se está queriendo implementar. Lo mismo va a pasar con las cuestiones sanitarias, de educación, lo que fuese. Siempre va a haber un modelo. Este es el modelo que vamos a seguir, esta es la forma que vamos a seguir. Y la palabra de Dios nos enseña que entonces un buen modelo trae bases necesarias para cualquier persona o para cualquier proyecto que se vaya a desarrollar. Cuando hablamos acerca de este tema, no nos referimos a control, dominación o represión. Si bien hay a veces modelos que llevan a eso en una forma tal vez de gobierno o en actitudes de la persona, pero estamos hablando, queremos hablar sobre un bienestar, sobre una libertad que beneficia nuestras vidas. Y hablando desde la parte cristiana, es eso que hace de bien para nosotros, para el ser humano, lo que el ser humano realmente necesita. Pensando ahora no como cristianos, pensando como personas, ¿cierto? Aún la sociedad necesita modelos a seguir. Es claro que con el correr de los tiempos las cosas cambian y se incorporan nuevos modelos con bases diferentes, pero necesitan igual modelos, ¿sí? O algunas cosas son alteradas. El sistema social y comercial imponen modelos que generan conflictos en la sociedad. A veces no lo generan, a veces son directamente aceptables, pero a veces terminan generando algún tipo de conflicto y que pasan a veces ya a ser parte del sistema en que vivimos, generando males sociales para algunos y para otros no. Y algunos no tienen una óptica tan mala,
si se los ve, ¿cierto? Depende la óptica, depende de dónde miremos, tal vez no haya algo tan malo o tan grave. Pero lo que sí pasa es que los modelos que se implementan, el sistema, que implementa el comercio, las finanzas, las economías, a la sociedad con el fin de implementar distintas cosas o generar o motivar a una compra o alguna cosa así, puede generar perjuicios en la sociedad o tal vez no. Y eso es interesante verlo, es interesante mirarlo. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a querer transformar, ahora mirando con la visión cristiana, mirando nuestro pensamiento. Porque el sistema está influenciado por Satanás. El sistema está influenciado por el hombre caído que tiene en sí el pecado. Entonces va a buscar su propio bienestar. Eso es a lo largo de la historia, no es solamente en estos tiempos. Ahora, la exageración o los extremos van a traer problemas. Pensar exageradamente o pensar de una manera extrema trae conflictos. Lo importante es buscar el equilibrio. Si Dios nos deja un modelo de pensamiento, esa es la palabra. Dios, si hay una forma de pensar correcta, esa es la palabra de Dios. Ella es la que va moldeando nuestra vida conforme lo que Dios quiere. Iglesia, o se deja moldear por el sistema de este mundo, o se deja moldear por nuestro Señor Jesucristo. No hay grises, no es que uno va a decir, no, ni por el sistema ni por Cristo, por mi propia forma de pensar. No hay manera, es cuando la propia forma de pensar es por el sistema de este mundo. Entonces Dios nos invita a que podamos tomar ese buen modelo que va a generar una base buena para nuestras vidas. La Biblia sí nos lleva a ser radicales con aquello que nos separa de Dios. Eso es el pecado, y no es contra las personas, sino contra el pecado, contra la forma de actuar que se revela contra Cristo. Entonces no es contra las personas, el radicalismo no va a ser contra las personas, el radicalismo que el Señor nos lleva, usando esa palabra en el buen sentido, es contra el pecado. ¿Sí? Es contra el pecado. Si la Biblia es llevada de una manera exagerada o extrema, tendremos un problema de interpretación y eso es religiosidad. Si la Biblia es llevada de una manera exagerada o al extremo, tendremos un problema de interpretación y eso es religiosidad. Entonces, hay que entender que Dios no quiere llevarnos a un extremo, Dios no está queriendo llevarnos a una exageración, pero sí el Señor quiere que seamos radicales en cuanto al pecado, que no tenemos relación con el pecado. El cristiano, el que sigue a Cristo Jesús, no tiene relación con el pecado. Obviamente que el pecado va a venir, va a acechar, va a molestar, va a incomodar, de alguna manera nos va a querer llevar a pecar, pero es nuestra vida decidiendo no pecar, ¿cierto? Decidiendo seguir a Cristo. Ahora no es contra el ser humano. Dios no tenía nada contra Pedro, pero Pedro en un momento era influenciado por Satanás y Dios reprendió a Satanás y le hizo ver a Pedro, en otras palabras también, lo que estaba aconteciendo. Pero Dios no está en contra del hombre, sino que Dios ama al ser humano y busca su bien, busca el bien para cada uno de nosotros. Entonces es bueno ser radical contra el pecado, pero no es bueno ser exagerado o extremista, porque solamente lleva a una religiosidad. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12 va a decir, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra una persona,
Nuestra lucha es espiritual y son contra todas las cosas espirituales que fueron apartadas de Dios por decisiones propias de ellos. Los ángeles caídos, Satanás, Lucifer. Entonces, Dios nos lleva a entender de que si existe algo radical, algo que tomamos decisión, una determinación, es la de no aceptar el pecado, la de no nosotros tener relación con el pecado. Pero sí con las personas. Las personas necesitan de Cristo Jesús. Las personas necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Cristo es un buen modelo para la humanidad. A veces uno deja que sus hijos tomen modelos de la sociedad y no son buenos. Cantantes, modelos de ropa, obviamente, estoy hablando. Artistas, y tal vez no son buenos, aparentemente parecen buenos, personas que practican alguna religión, exactamente, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir el modelo de Cristo, y todo aquel que predique el Evangelio de Cristo va a decir, si puede decirlo, ¿cierto? Y gloria a Dios, mírenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces el modelo, Pablo estaba diciendo en ese momento, es Cristo Jesús. A quien tenemos que ver como modelo es a Cristo Jesús. Usted, quien tiene que ver como modelo es a Cristo Jesús. No mirar alguien que tal vez esté en una posición buena, que haya sido un colega de trabajo y haya ascendido. No, no es modelo. Puede sacar cosas buenas de la persona, pero el modelo es Cristo Jesús. A quien tenemos que ver, tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro modelo. ¿Podemos ver cosas buenas de otras personas? Seguramente las debe haber, pero nuestro modelo tiene que ser Cristo Jesús. No es un profesor, no es una profesora, sino que Cristo Jesús tiene que ser el modelo de su iglesia, de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, Cristo es un buen modelo para la humanidad y las bases para un desarrollo bendecido, sea para el ser humano o para cualquier organización o institución, es Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La palabra que comparto con ustedes es la palabra en la cual creo y aplico a mi vida, sabiendo que el pensamiento de este sistema o de este siglo, como dice la palabra, lo único que quiere hacer es separarnos de Cristo Jesús y destruir todo lo que Él creó. Lo único que va a hacer Satanás es querer separarnos de Dios. Este sistema lo único que va a querer hacer del pueblo de Dios, del cristiano, es separarnos de Dios. También lo va a hacer con la humanidad y destruir todo lo que pueda para que no quede nada. Dios quiere dar vida, Satanás quiere traer muerte. Un buen modelo entonces trae bases. Un buen modelo da dirección también. Cuando hay un modelo implementado que se va a implementar, trae dirección, se sabe, bueno, esto es lo que vamos a hacer, a este lugar vamos a llegar, esto queremos conseguir. Un modelo trae dirección. Y en Cristo Jesús, Él nos quiere dar dirección. Como cristianos sabemos que Cristo es un buen modelo, es el modelo en todas las áreas a seguir, no solamente en una. Es en todas las áreas a seguir. ¿Quiere ser un buen padre? Cristo Jesús es un buen padre, nos enseña a ser buen padre. ¿Quiere ser un buen esposo? Cristo Jesús nos enseña a ser un buen esposo. ¿Quiere ser un buen empleado, un buen empresario, un buen comerciante? Cristo Jesús es un buen modelo a seguir. Nos enseña. ¿Quiere ser un buen estudiante? El Señor nos enseña a través de su persona. Él es un buen modelo y nos da dirección. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿cierto? Va a decir, sino por mí. Él es el camino. Él es el excelente modelo que podemos tener en nuestras vidas. No necesitamos andar buscando referentes o una referencia en alguna persona. Podemos ver cosas buenas, pero el hombre puede caer. Entonces mirar a Cristo Jesús, verlo a Él, conocerlo a Él. Él tiene el ejemplo que nosotros necesitamos.
Él es el modelo perfecto. Pero no siempre todo cristiano sigue a Cristo. Eso es también algo real, ¿no? No siempre todo cristiano sigue a Cristo. Como no siempre toda iglesia sigue a Cristo. Uy, pastor, ¿pero qué cosa dice? Es que es algo real, no es algo ficticio. Con el correr de los años ya tendríamos que darnos cuenta. Y en la palabra de Dios se ve que cuando Cristo vino, su pueblo no lo seguía. Los fariseos, saduceos no lo seguían y algunos no lo siguieron. Entonces, no todo cristiano termina siguiendo a Cristo. No toda iglesia sigue también a Cristo Jesús. Han cambiado el modelo a seguir. Es la decisión que tomaron. Tanto algún cristiano como alguna iglesia tomaron la decisión de cambiar el modelo a seguir, que era Cristo Jesús. Siguen un Cristo creado a imagen y semejanza, porque de esa forma pueden seguir viviendo a su manera. Hay una canción que me viene ahora a la mente, no que estaba pensándolo, no que lo preparé, ¿cierto? Que está esa canción que dice a mi manera, ¿cierto? Vivió a su manera, hizo las cosas a su manera. Y bueno, hay algunos que les gusta esto de Cristo, pero no les gusta esto que enseña Cristo. Por eso es que decía, hay algunos cristianos que no siguen a Cristo y hay algunas iglesias que tampoco siguen a Cristo. Entonces vemos que terminan cambiando las cosas y ya no es entonces el Cristo que fue anunciado desde Génesis a Apocalipsis, aquel que es el verdadero y el único, sino que ya termina siendo una creación de la persona que decide no querer seguir a ese Cristo, pero que quiere cosas de Cristo Jesús. Ya no es el evangelio de Cristo también el que se predica, sino un pseudo evangelio, quiere decir una imitación, algo parecido, para no tener que ser radical contra el pecado y vivir bajo la justificación de la misma persona, no vivir bajo la justificación de Dios o de Cristo Jesús, sino que terminan haciendo entonces un evangelio falso para no tener que ser radical contra el pecado, para no tener que decir, para ser un poco más diluido. No tiene que ser así, no está de esta manera. No, nosotros necesitamos sí ser radicales contra el pecado. No hay relación el pecado con Dios, la luz con las tinieblas, no tiene relación, no hay relación. Entonces, claro que Dios nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Él ve nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Lo importante es conocer las palabras de Él para que entonces nosotros veamos nuestra situación real, no engañarnos, que es lo que hace a veces el ser humano. Entonces, si nosotros queremos, pedimos al Señor, nos esforzamos y buscamos del Señor, Él nos va a ayudar. Él no es cruel, Él no es malvado. Fallaste, entonces ya te castigo. No es así. Nosotros podemos serlo, pero Dios no es así. Él conoce nuestro corazón. Entonces, si vamos en humildad, si pedimos al Señor, si lo buscamos, Él es fiel y verdadero, Él es fiel y amoroso. Él nos ayudará, Él nos permitirá ser fortalecidos. Hay iglesias que dejaron el evangelio de Cristo para predicar un pseudoevangelio, para que sus fieles se sientan más a gusto y no piensen que es una iglesia exagerada, extremista o farisea. Entonces terminan predicando un poco lo que termina gustando al hombre y su mensaje no son cristocéntricos, no tienen a Cristo como primer lugar. No buscan que sigan a Cristo Jesús, sino buscan que el ser humano se sienta bien, sabiendo de que las cosas le van a ir bien y sabiendo que Dios trabaja a favor del cristiano. Y no es así. Sí, Dios hace cosas a favor de nuestras vidas, pero nosotros necesitamos mirarlo a Él, nosotros necesitamos seguirlo a Él. Él tiene que ser el centro en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Él tiene que ser el primero. Él tiene que estar reinando, gobernando. Y el mensaje que escuchemos tiene que ser cristocéntrico, hablando de Cristo Jesús. Claro que obviamente, como pueblo, como sociedad, necesitamos mensajes en los cuales nos ayuden en las distintas áreas.
pero aún para ver las distintas áreas como familia, como noviazgo, como una cuestión de trabajo, o cómo desempeñarme en las comunicaciones, o en la comunicación, o en mi trabajo. Obviamente la iglesia necesita eso, pero no podemos dejar o sacar a Cristo o a la palabra de Dios de esos temas. El Señor nos habla de todo lo que sea necesario. Dios habla de todo lo que nosotros necesitemos. Habla de finanzas en el hogar, habla sobre el amor en el matrimonio, nos habla sobre el amor como padres e hijos, habla sobre nuestro relacionamiento con la sociedad, nos habla sobre las personas que desean nuestro mal, sobre aquellos que son enemigos de nosotros. Habla de todos los temas. Habla de todos los temas que nosotros podamos imaginar y pensar y necesitar. Entonces, no es necesario predicar un pseudoevangelio. No necesitamos agradar, como decía el apóstol, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, si aún nosotros, decía el apóstol, junto con aquellos que estaban, o a un ángel les anuncia otro evangelio, sea anatema. Si aún un predicador en la actualidad les predica otro evangelio, sea anatema. Si aún algún hermano predica otro evangelio, sea anatema. Si aún alguna iglesia predica otro evangelio, sea anatema. No hay vuelta. Es el Señor hablando de esa manera. ¿Por qué? Porque lo único que hace aquel que está predicando otro evangelio es predicar el yo, el ser humano. Es tergiversar lo que el Señor ha hablado. Es dejarse seducir por el pecado. Es dejar que el pecado reine y gobierne en su vida. Entonces es contundente la palabra de Dios cuando dice, si alguien anuncia otro evangelio, el tal sea anatema. No anunciado a nuestro criterio, no anunciado a nuestra forma de pensar, anunciado como el Señor lo viene anunciando desde que creó el mundo hasta los días de hoy. Gracias a Dios, no somos los únicos. Hay muchos que el Señor tiene que aún permanecen anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Pero la verdad es que también hay muchos y muchos que anuncian un evangelio falso, un pseudoevangelio o un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo Jesús. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay vuelta. Quien predique, sea un hermano de la iglesia, un predicador, sea alguien conocido, alguien no tan conocido, que anuncie un evangelio diferente al evangelio de Cristo Jesús, por más que use las palabras de las Santas Escrituras, sea anatema. Prediquemos la palabra de Dios tal cual es. Amemos al hombre, al ser humano, al pecador, pero seamos radicales con el pecado. No participemos de eso. Vivimos tiempos en los cuales el evangelio falso va creciendo. Y la falta de conocimiento, no solo de la palabra, pero sí de Dios, lleva a que muchos terminen yendo por el evangelio falso. Un evangelio que termina complaciéndoles y les termina gustando, porque hablan de cosas que le interesan y es una forma diferente de vivir el evangelio de Cristo Jesús. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Antes que todo, poner a Cristo Jesús en primer lugar. Las bases de nuestra vida, buen modelo para seguir, para caminar, para vivir, para conseguir cada una de las cosas que deseamos y que el Señor también tiene conocimiento.
y para poder avanzar en todas las áreas. Iglesia, si la pandemia le parece que Dios tiene que, si la pandemia le parece algo que Dios tendría que cambiar, él dice que usted le dice, Señor, tienes que cambiar esta situación, o esto no está bien, Padre, cambia. Me pregunto, ¿qué será? ¿Qué evangelio estamos escuchando? ¿Cuál será el evangelio que estamos nosotros escuchando? Si hay cristianos que están diciendo, Padre, que acabe esta pandemia. Algunos porque fueron afectados. Pero hay otros que están pidiendo, cambia la pandemia, saca la pandemia. Dios nos va a fortalecer en él. Como fortaleció el Señor en medio de la persecución que hubo en el tiempo de Nerón, donde los cristianos los llevaban al circo, y Dios los fortalecía. Imagínense pasar esa situación. Entre la pandemia y el circo romano, yo creo que prefiero la pandemia. Pero la cuestión es que los tiempos van pasando y la palabra de Dios se va cumpliendo. Ahora, ¿será que nosotros tenemos que orar, Padre, quite esta pandemia? ¿Será que la pandemia es obra de Satanás? ¿O de dónde viene la pandemia? Entonces, ¿cuál es nuestro pedido? Pedid, pero pedid bien, dice la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos dé guía y sabiduría. ¿Cuál es el evangelio que estamos escuchando? El evangelio de Cristo Jesús nos da guía, nos da sabiduría, nos da buena base, nos da una dirección. Sabemos, caminamos, avanzamos con Él, con Cristo Jesús. Un buen modelo trae fruto, fruto, también trae fruto. El fruto viene en un tiempo después de la siembra, ¿cierto? Pero lo que quiero decirles es que un buen modelo trae futuro. El modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no es del agrado de muchos, es la verdad, ¿cierto? No muchos les gusta el Evangelio de Cristo Jesús, pero sin lugar a duda es la mejor o es el mejor, lo mejor para la humanidad y para el pueblo de Dios. Tal vez no le agrade a muchos, pero no hay duda de que el Evangelio de Cristo es lo mejor para el ser humano y para el cristiano. Entonces seguirlo es caminar tener una base sólida, buena, firme, con una dirección buena que nos va a llevar a un futuro bueno. Aunque por momentos la situación que pueda estar a nuestro alrededor no sea de nuestro agrado. Pero la cuestión es que es seguro, vale la pena invertir en eso. Es como hablar a una persona que dice, busca un negocio, quiero invertir un dinerito que tengo, ¿en qué lo puedo hacer? Mira, esto es algo seguro, esto es algo bueno, esto es el futuro de esta parte. Invierto ahí. En Cristo Jesús, Él nos da bases para que tengamos firmeza, para que sepamos que estamos sobre algo sólido, algo firme, que nos da dirección, que nos lleva al lugar donde nosotros vamos a ir y vamos a estar y vamos a disfrutar, y que nos da un futuro, nos garantiza un futuro, un tiempo eterno, la vida eterna. Claro que en todas las cosas, siempre hay algunas cosas que tal vez no nos guste, y tal vez nosotros pasemos en medio del caminar con Cristo partes que no nos guste, pero si estamos con Cristo Jesús, Él será nuestra alegría, nuestro gozo, como la palabra de Dios nos decía. Ningún modelo nos garantiza la bendición eterna como Cristo lo hace. No hay. Busquen la religión que quieran, no les garantiza nada. Solo Cristo Jesús, que no es religión, nos garantiza la vida eterna. No hay otro camino al Padre. No hay quien nos lleve al Padre, solo Cristo Jesús. No hay otras personas, no hay otra creencia, no hay esfuerzos, no hay buenas conductas, no hay nada que lo pueda llevar a Dios. Padre, solamente Cristo Jesús. Él nos garantiza una bendición eterna, porque esta leve tribulación, decía el apóstol, momentánea, produce, crea en nosotros un cada vez más excelente,
y eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo lo que usted puede pensar, desear de bueno para su vida, está en la Santa Escritura. Busque a Dios, siga su camino, su modelo para nuestras vidas, y verá cómo el Señor lo lleva a un buen futuro. Un buen modelo trae futuro, trae dirección y nos permite tener esas bases sólidas para poder saber de que estamos en el camino correcto. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor. Ayúdanos a no mirar, Señor, a otro lado. Tú eres lo perfecto, lo bueno, Dios, para nuestras vidas. En ti tenemos esa persona que necesitamos para cualquier área de nuestras vidas, tener un ejemplo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, la que no cambiará, la que permanecerá para siempre, Señor, la que es eterna. Y, Señor, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, en tu gracia y en tu bondad a seguirte, Padre. Señor, siendo radicales, Señor, no amando el pecado y amando, sí, las vidas, así como tú nos has amado, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación, la paz del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.